En un mundo acelerado donde el estrés domina nuestras vidas, los mensajes de Jesús ofrecen una guía espiritual y práctica para encontrar la calma y la paz interior. Estos principios, enmarcados en amor, compasión y confianza en Dios, no solo son un refugio para el alma, sino también herramientas poderosas para manejar los desafíos diarios. Este ensayo explora 15 enseñanzas fundamentales de Jesús que ayudan a superar el estrés y alcanzar la serenidad. Mensaje 1. No se turbe vuestro corazón, Juan 14:1. En Juan 14:1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento crucial, cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para enfrentar su partida inminente. Sabía que ellos enfrentarían incertidumbre, temor y una sensación de pérdida. Este mensaje, sin embargo, no se limita a consolar a los discípulos, es una invitación universal para enfrentar el estrés y la ansiedad con una confianza renovada en Dios. La naturaleza de un corazón turbado. Tener el corazón turbado implica estar lleno de preocupación, duda o temor. En la vida moderna, estas emociones son comunes, causadas por responsabilidades laborales, problemas familiares, conflictos internos o incertidumbre sobre el futuro. Un corazón turbado puede paralizar nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, afectar nuestra salud mental y desconectarnos de nuestra espiritualidad. Jesús reconoce la fragilidad humana y, por eso, inicia este mensaje con un mandato claro: no se turbe vuestro corazón. La confianza como antídoto. La clave para superar la turbación del corazón es la confianza, que Jesús describe como fe tanto en Dios como en Él mismo. Este acto de confiar no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. La fe permite reemplazar la incertidumbre con la seguridad de que Dios tiene un propósito mayor, incluso en medio de las dificultades. Mensaje 2. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo 11:28. En Mateo 11:28, Jesús declara, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo, uno de los más consoladores del Nuevo Testamento, es un llamado abierto a todas las personas que se sienten abrumadas por las cargas de la vida. Ofrece una promesa de descanso y alivio a quienes confían en Él, reafirmando su papel como el Salvador y consuelo de la humanidad. El contexto del mensaje. En el tiempo de Jesús, las personas vivían bajo la opresión del legalismo religioso y las duras condiciones socioeconómicas. Los fariseos imponían estrictas normas que aumentaban el peso espiritual y emocional de la gente, mientras que la vida cotidiana estaba llena de desafíos físicos y económicos. En este contexto, las palabras de Jesús fueron revolucionarias al ofrecer no más reglas, sino una relación transformadora que aliviaba el alma. ¿Qué significa estar trabajado y cargado? Estar trabajado implica agotamiento físico, mental o espiritual causado por el esfuerzo continuo. Estar cargado se refiere al peso adicional de las preocupaciones, los problemas y las expectativas, tanto internas como externas. En el mundo actual, esto se manifiesta en el estrés laboral, jornadas intensas, plazos estrictos y expectativas inalcanzables. Problemas emocionales, ansiedad, depresión, culpa y falta de propósito. Cargas espirituales, sentimientos de insuficiencia, dudas sobre la fe o una desconexión con Dios. La invitación de Jesús. Jesús invita a todos, sin excepción, a acudir a Él. Este llamado no está reservado a un grupo específico, sino que abarca a todos aquellos que se sienten sobrecargados por la vida. La palabra clave aquí es venir, lo cual implica acción y voluntad. Es un acto de fe que reconoce que nuestras propias fuerzas no son suficientes para lidiar con las cargas que llevamos. La promesa de descanso.
La palabra descanso no solo significa alivio físico, sino también paz espiritual y emocional. Es un descanso que proviene de una relación con Jesús, quien nos invita a compartir nuestras cargas con Él. Este tipo de descanso trasciende las soluciones temporales que el mundo puede ofrecer, brindando una paz duradera que fortalece el espíritu. Mensaje 3. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. En Juan 14:27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este mensaje, pronunciado durante el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, es un testimonio profundo de su deseo de consolar y fortalecer a sus seguidores en tiempos de incertidumbre. A través de estas palabras, Jesús promete una paz que trasciende las dificultades y temores del mundo. Contexto de las palabras de Jesús. Jesús pronunció este mensaje antes de su crucifixión, mientras preparaba a sus discípulos para su partida. Sabía que enfrentarían miedo, persecución y desafíos. En este contexto, la paz que promete no es la ausencia de problemas, sino una paz interna capaz de sostenerlos en medio de la adversidad. La diferencia entre la paz de Jesús y la paz del mundo. Jesús hace una distinción clave: yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece es superficial y momentánea, basada en la ausencia de conflicto o en logros materiales. Por el contrario, la paz de Jesús es interna y duradera, no depende de circunstancias externas, sino de una conexión profunda con Dios. Transformadora, cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a enfrentar las dificultades con esperanza. Sobrenatural, es un regalo que solo puede venir de Dios y que excede nuestra comprensión. Filipenses 4:7. El significado de la paz en Jesús. En hebreo, la palabra Shalom no solo significa ausencia de conflicto, sino plenitud, bienestar y armonía. La paz que Jesús promete abarca todas estas dimensiones, restaurando el alma y ofreciendo seguridad incluso en medio de las tormentas de la vida. Mensaje 4. No os afanéis por vuestra vida. Mateo 6, 25-34. En Mateo 6, 25-34, Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Este mensaje es un llamado a liberar nuestras vidas de la ansiedad y la preocupación innecesarias, confiando en que Dios, quien cuida de toda su creación, también se encargará de nuestras necesidades. El contexto del mensaje. Este pasaje es parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña principios fundamentales para vivir una vida plena y en comunión con Dios. En una sociedad marcada por la incertidumbre económica y la lucha diaria por los recursos básicos, estas palabras ofrecieron esperanza y dirección. Hoy, en un mundo donde la preocupación por el futuro sigue siendo común, el mensaje de Jesús es igual de relevante. El significado de afanarse. La palabra afanarse se refiere a preocuparse de manera excesiva o ansiosa por algo. Esta preocupación no es una planificación prudente, sino un estado mental que consume nuestra energía emocional y espiritual, alejándonos de la paz que Dios desea para nosotros. Las enseñanzas clave del pasaje. Confianza en el cuidado de Dios. Jesús usa ejemplos de la naturaleza para ilustrar cómo Dios provee para sus criaturas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? V26. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. V28-29.
Estos ejemplos subrayan que Dios, quien sostiene el universo, está también atento a las necesidades individuales de sus hijos. El valor de la vida. Jesús recuerda que la vida es más importante que las preocupaciones materiales, como la comida y el vestido. Este énfasis nos invita a centrar nuestra atención en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. El inútil peso de la preocupación. Jesús señala que preocuparse no cambia las circunstancias, y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? V27. Este razonamiento resalta que la ansiedad no solo es inútil, sino que puede ser perjudicial para nuestra salud y bienestar. Buscar primero el reino de Dios. La clave para superar la preocupación es redirigir nuestra atención hacia lo eterno, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. V33. Este versículo nos llama a priorizar nuestra relación con Dios, confiando en que Él se encargará del resto. Mensaje 5. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. En Mateo 22:39, Jesús señala el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras sintetizan la esencia de la vida cristiana, conectando el amor hacia Dios con el amor hacia los demás. Este mandamiento no solo nos invita a cuidar y respetar a los demás, sino también a reconocer la dignidad inherente de cada persona como creación de Dios. Contexto del mandamiento. Jesús pronunció estas palabras al responder a un fariseo que le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley. Su respuesta unió dos mandamientos clave. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, Mateo 22:37-38. Amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:39. Al vincular ambos mandamientos, Jesús estableció que el amor hacia los demás es una extensión del amor hacia Dios. Este mandamiento refleja que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que transforma las relaciones humanas y el mundo. ¿Quién es el prójimo? En el contexto de las Escrituras, el prójimo no es solo alguien cercano o conocido, sino cualquier persona con quien compartimos la vida. Jesús clarifica esta idea en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, donde el samaritano, un extranjero cultural y religioso, actúa con compasión hacia un judío herido. Este ejemplo enseña que el prójimo no se define por la nacionalidad, religión o afinidad, sino por la necesidad y la oportunidad de mostrar amor. El amor como a uno mismo. La frase como a ti mismo implica que para amar al prójimo, primero debemos entender lo que significa el amor propio desde una perspectiva cristiana. Este no es un amor egoísta, sino un reconocimiento de nuestra identidad como hijos de Dios. Reconocer nuestro valor, entender que somos amados y cuidados por Dios. Cuidar nuestra salud y bienestar, físico, emocional y espiritual. Buscar lo mejor para los demás, amar al prójimo como a uno mismo implica desear y actuar para el bienestar de los demás con la misma dedicación con la que atendemos nuestras propias necesidades. El amor en acción. El amor al prójimo no es solo teórico, se manifiesta en acciones concretas. Jesús nos llama a demostrar este amor mediante empatía, ponernos en el lugar del otro, entendiendo sus emociones y necesidades. Servicio, ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables. Como Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:12-15, estamos llamados a servir con humildad. Perdón, superar resentimientos y conflictos, buscando la reconciliación. Justicia, trabajar por un mundo donde todos tengan igualdad de oportunidades y respeto. Desafíos del amor al prójimo. Amar al prójimo no siempre es fácil. Existen barreras como los prejuicios,
el egoísmo o las heridas emocionales que dificultan este mandato. Sin embargo, Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Lucas 6:27. Este amor radical trasciende las emociones humanas y solo es posible mediante la gracia divina. Mensaje 6. Perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:37. En Lucas 6:37, Jesús declara, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Estas palabras forman parte de un llamado más amplio a practicar una vida de misericordia, gracia y amor hacia los demás. El acto de perdonar no solo libera a quienes han cometido una ofensa, sino también a quienes la han sufrido, permitiéndoles experimentar la paz y el poder transformador de la gracia divina. Contexto del mensaje. Este versículo es parte del Sermón de la Llanura, donde Jesús enseña principios fundamentales para la vida cristiana. Jesús insta a sus seguidores a vivir según los estándares del reino de Dios, que incluyen el perdón como una característica central de quienes buscan reflejar el carácter de su Padre Celestial. El contexto enfatiza que el perdón no es una opción, sino un mandato que refleja la esencia del amor de Dios. Así como Dios nos perdona nuestras ofensas, estamos llamados a extender ese mismo perdón a los demás. El significado del perdón. El perdón, desde la perspectiva bíblica, no implica ignorar el mal o minimizar las ofensas. Más bien, es un acto deliberado de renunciar al rencor, liberar la deuda moral que alguien tiene con nosotros y optar por la reconciliación cuando sea posible. Acto de gracia. Perdonar es un regalo inmerecido que refleja la gracia que Dios nos ha dado. Liberación personal. Perdonar nos libera de la carga emocional del resentimiento y la amargura. Restauración de relaciones. El perdón es un paso hacia la reconciliación, aunque ésta no siempre sea posible o prudente en todos los casos. La conexión entre perdonar y ser perdonados. Jesús vincula directamente nuestra disposición a perdonar con la forma en que recibimos el perdón de Dios. En el Padre Nuestro, Él enseña, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Este principio resalta que nuestra relación con Dios está entrelazada con nuestras relaciones humanas. Reciprocidad espiritual. Al perdonar, demostramos que hemos entendido y aceptado el perdón de Dios. Un corazón transformado, un corazón que perdona refleja humildad y gratitud hacia Dios por su misericordia. Mensaje 7. Buscad primero el reino de Dios. Mateo 6:33. En Mateo 6:33, Jesús proclama, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras forman parte del Sermón del Monte, donde Jesús presenta principios fundamentales para una vida centrada en la voluntad de Dios. Este mensaje, en su esencia, nos invita a priorizar lo eterno sobre lo temporal, confiando en que Dios proveerá lo necesario para nuestra vida. Contexto del mensaje. Este versículo surge en medio de una enseñanza sobre la preocupación y la ansiedad, Mateo 6, 25-34. Jesús aborda el estrés que las personas sienten respecto a necesidades básicas como el alimento, la bebida y el vestido. Con palabras llenas de consuelo, les recuerda que el Padre Celestial cuida de las aves del cielo y los lirios del campo, y que su amor por nosotros es mucho mayor. Por ello, Jesús insta a sus oyentes a poner su enfoque en el reino de Dios, dejando de lado la preocupación excesiva por las cosas materiales. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Reconocer la soberanía de Dios. Buscar el reino de Dios implica vivir bajo su autoridad, aceptando que Él es nuestro Rey y sometiéndonos a su voluntad. Priorizar lo espiritual sobre lo material es un llamado a enfocar nuestra vida en valores eternos, como la fe,
la justicia, el amor y la obediencia a Dios, en lugar de buscar solo el éxito o la comodidad terrenal. Participar en la misión de Dios, involucrarnos activamente en la expansión del reino de Dios, compartiendo el Evangelio y sirviendo a los demás con amor. La justicia de Dios. El versículo no solo habla de buscar el reino, sino también de su justicia. Esta justicia no se refiere solo a una moralidad externa, sino a una transformación del corazón que refleja el carácter de Dios. Buscar su justicia significa vivir de manera que nuestras acciones, decisiones y relaciones estén alineadas con los principios de amor, compasión y verdad que Dios ha establecido. Mensaje 8. Dios es amor, 1 Juan 4:8. En 1 Juan 4:8, el apóstol Juan escribe, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estas palabras, sencillas pero profundas, encapsulan la esencia misma de la naturaleza divina. Este mensaje no solo revela el carácter de Dios, sino también el fundamento de la fe cristiana y el llamado a reflejar ese amor en nuestras vidas. El contexto de Dios es amor. El apóstol Juan escribe esta carta para animar a los creyentes a vivir en comunión con Dios y entre ellos. Juan enfatiza que el amor no es solo una emoción, sino una acción tangible que refleja nuestra relación con Dios. Este amor no proviene de nosotros mismos, sino que tiene su origen en Dios, quien nos amó primero, 1 Juan 4:19. La frase Dios es amor no significa que el amor define a Dios completamente, sino que el amor es una parte intrínseca de su naturaleza. Todo lo que Dios hace, desde la creación hasta la redención, está motivado por su amor infinito. ¿Qué significa que Dios es amor? El amor es su esencia, el amor no es una cualidad que Dios posee, sino su esencia misma. Todas sus acciones reflejan esta naturaleza amorosa. Amor incondicional, el amor de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es un amor que se da gratuitamente, sin condiciones. Amor sacrificial, este amor se manifestó plenamente en la cruz, donde Jesús entregó su vida por la humanidad, Juan 3:16. Manifestaciones del amor de Dios. En la creación, Dios creó el universo y a la humanidad por amor, otorgándonos la capacidad de disfrutar de su creación y de una relación con Él. En la redención, Dios mostró su amor al enviar a Jesús como sacrificio para reconciliar al mundo consigo mismo, Romanos 5:8. En la provisión diaria, su amor se manifiesta en el cuidado que nos brinda, proveyendo lo que necesitamos para vivir. En su paciencia y perdón, Dios muestra su amor al ser paciente con nuestras fallas y al ofrecernos perdón continuo, 2 Pedro 3:9. Mensaje 9. No temáis, Lucas 12:32. En Lucas 12:32, Jesús dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estas palabras, llenas de ternura y consuelo, nos invitan a abandonar el miedo y a confiar plenamente en el amor y la provisión de Dios. Este mensaje es un recordatorio de que, como hijos de Dios, somos parte de su reino eterno y objeto de su cuidado perfecto. Contexto del mensaje. Este versículo se encuentra en un pasaje en el que Jesús habla sobre el valor de confiar en Dios por encima de las preocupaciones materiales. Jesús anima a sus seguidores a no afanarse por las cosas del mundo, como el alimento, la ropa o el dinero, porque Dios conoce nuestras necesidades y está comprometido a suplirlas, Lucas 12, 22-31. La frase no temáis se dirige específicamente a sus discípulos, a quienes llama manada pequeña, reflejando su vulnerabilidad y dependencia de Dios, pero también su valor como miembros de su reino. El llamado a confiar y no temer. La vida está llena de desafíos que pueden generar miedo, incertidumbre financiera, problemas de salud, relaciones difíciles o incluso preocupaciones globales como guerras y crisis. Sin embargo,
Este mensaje de Jesús es un llamado a mirar más allá de las circunstancias terrenales y enfocarnos en las promesas de Dios. Fe en lugar de miedo. El miedo nos paraliza, pero la fe en Dios nos impulsa a avanzar con valentía, sabiendo que no estamos solos. Priorizar lo eterno. Jesús nos recuerda que, como ciudadanos de su reino, debemos buscar primero lo espiritual, dejando que lo material ocupe su lugar adecuado. Descansar en sus promesas. La seguridad de que Dios cumple lo que promete nos permite enfrentar el futuro con esperanza. Mensaje 10. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. En Mateo 21:22, Jesús declara, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este mensaje es un llamado a cultivar una fe profunda en el poder de la oración y en la fidelidad de Dios para responder a las súplicas de su pueblo. A través de esta afirmación, Jesús no solo subraya la importancia de orar, sino que también nos invita a confiar plenamente en Dios al presentar nuestras peticiones. El contexto del mensaje. Este versículo aparece tras el incidente de la higuera que Jesús maldijo porque no daba fruto, Mateo 21, 18-22. Cuando los discípulos expresaron asombro al ver que la higuera se secó inmediatamente, Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles sobre el poder de la fe y la oración. Les aseguró que, con una fe genuina, no solo podrían realizar actos como este, sino también experimentar el poder de Dios al responder a sus oraciones. Claves para entender este mensaje. La oración como acto de fe. Jesús enfatiza que la oración debe estar acompañada de una fe genuina. Creer en el carácter de Dios, su bondad y su capacidad para responder es esencial. La voluntad de Dios. Aunque Jesús dice que todo lo que pidamos lo recibiremos, esto se da dentro del marco de la voluntad perfecta de Dios. Pedir creyendo implica también estar alineados con su propósito y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Una relación cercana con Dios. La efectividad de la oración no depende de palabras específicas, sino de una relación sincera y continua con Dios, en la que le confiamos nuestras necesidades y deseos. Ejemplos bíblicos del poder de la oración. Elías orando por lluvia, 1 Reyes 18, 41, 45. Después de un periodo de sequía, Elías oró con fe, y Dios envió la lluvia en respuesta a su oración persistente. Ana pidiendo un hijo, 1 Samuel 1, 10-20. Ana clamó a Dios con fervor y fe, y él respondió dándole a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. Jesús en Getsemaní, Mateo 26:39. Aunque Jesús pidió que el cáliz pasara de él, también sometió su oración a la voluntad del Padre, mostrando el equilibrio perfecto entre pedir con fe y aceptar la voluntad de Dios. Mensaje 11. Sed mansos y humildes de corazón, Mateo 11:29. En Mateo 11:29, Jesús dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este mensaje es una invitación a adoptar el carácter de Jesús como modelo de vida, destacando dos virtudes fundamentales, la mansedumbre y la humildad. Ambas actitudes no solo reflejan el corazón de Cristo, sino que también son claves para encontrar descanso espiritual y superar las tensiones de la vida. El contexto del mensaje. Jesús dirige estas palabras a un pueblo cargado por las exigencias de la ley y las tradiciones religiosas que habían perdido el propósito original de acercar a las personas a Dios. Frente a esta situación, Jesús ofrece un camino diferente, basado en una relación con Él, caracterizada por la sencillez, la mansedumbre y la humildad. La imagen del yugo es significativa, representa una herramienta utilizada para unir a dos animales de carga para trabajar juntos. Al invitar a los creyentes a llevar su yugo, Jesús les promete que, al caminar a su lado, la carga será ligera y encontrarán descanso.
¿Qué significa ser manso y humilde de corazón? Mansedumbre. No es sinónimo de debilidad, sino de fuerza controlada. La mansedumbre implica responder con paciencia y gracia, incluso en situaciones de provocación o injusticia. Es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:23, que nos capacita para enfrentar los desafíos sin recurrir a la agresión ni a la venganza. Humildad. Es reconocer nuestra dependencia de Dios y no buscar exaltarnos a nosotros mismos. La humildad nos permite valorar a los demás y servir con un corazón sincero. Nos libera del orgullo y de la necesidad de competir por reconocimiento. Jesús como ejemplo de mansedumbre y humildad. Su vida terrenal, Jesús vivió una vida sencilla, sin buscar riquezas ni posiciones de poder. Lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, 12-15, mostrando que el liderazgo verdadero se basa en el servicio. Su reacción ante la oposición, a pesar de ser atacado, incomprendido y finalmente crucificado, Jesús respondió con amor y perdón, incluso desde la cruz, Lucas 23:34. Su misión redentora, Jesús, siendo Dios, se humilló al tomar forma humana y someterse a la muerte para salvarnos, Filipenses 2, 5-8. Mensaje 12, dad, y se os dará, Lucas 6:38. En Lucas 6:38, Jesús declara, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este mensaje nos introduce al principio del dar como una expresión de generosidad, fe y amor, y destaca que el acto de dar desencadena una respuesta divina de bendición. El contexto del mensaje. Estas palabras de Jesús forman parte de un sermón que abarca enseñanzas sobre el amor, el perdón y la misericordia, Lucas 6, 27-49. Jesús invita a sus seguidores a vivir de una manera radicalmente diferente a los estándares del mundo, actuando con generosidad incluso hacia los enemigos y demostrando un amor que refleja el carácter de Dios. La promesa contenida en dad, y se os dará es parte de esta invitación a confiar en Dios y a vivir con un espíritu abierto y desprendido. ¿Qué significa dad, y se os dará? La generosidad como acto de fe. Dar implica confiar en que Dios es nuestra fuente de provisión y que Él suplirá nuestras necesidades, incluso cuando compartimos lo que tenemos. Un llamado al desprendimiento. Este mensaje nos anima a liberar el apego a lo material y a ver nuestras posesiones como herramientas para bendecir a otros. Una promesa de reciprocidad divina. Jesús asegura que aquellos que dan con generosidad serán bendecidos abundantemente, no necesariamente en términos materiales, sino espirituales, emocionales y relacionales. La imagen de la medida buena, apretada, remecida y rebosando. Jesús utiliza esta metáfora para ilustrar la abundancia de las bendiciones divinas. En los mercados de la época, los comerciantes medían los granos con recipientes que podían ser llenados, apretados y remecidos para garantizar que el comprador recibiera una cantidad completa. Jesús promete que Dios responde con esa misma generosidad desbordante hacia quienes dan de corazón. Principios bíblicos relacionados con el dar. Dios ama al dador alegre. En 2 Corintios 9:7, Pablo afirma que Dios no solo valora el acto de dar, sino también la actitud de gozo y gratitud con la que se hace. Todo pertenece a Dios. Reconocer que lo que tenemos proviene de Dios, Salmo 24:1, nos ayuda a dar con libertad, sabiendo que somos administradores y no dueños absolutos de nuestras posesiones. La siembra y la cosecha. En Gálatas 6:7, Pablo recuerda que lo que sembramos, eso cosecharemos, enfatizando que nuestras acciones generan consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. Ejemplos bíblicos de generosidad.
La viuda de Sarepta, 1 Reyes 17, 7-16. A pesar de su escasez, compartió lo poco que tenía con el profeta Elías, y Dios multiplicó milagrosamente su provisión. El niño con los 5 panes y 2 peces, Juan 6, 9-13. Su generosidad permitió que Jesús realizara un milagro para alimentar a una multitud, demostrando que Dios puede multiplicar lo que ofrecemos. La iglesia primitiva, Hechos 2, 44-45. Los primeros cristianos compartían sus bienes con los necesitados, mostrando un ejemplo poderoso de comunidad y desprendimiento. Mensaje 13. Bienaventurados los pacificadores, Mateo 5:9. En Lucas 6:38, Jesús declara, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este mensaje nos introduce al principio del dar como una expresión de generosidad, fe y amor, y destaca que el acto de dar desencadena una respuesta divina de bendición. El contexto del mensaje. Estas palabras de Jesús forman parte de un sermón que abarca enseñanzas sobre el amor, el perdón y la misericordia, Lucas 6, 27-49. Jesús invita a sus seguidores a vivir de una manera radicalmente diferente a los estándares del mundo, actuando con generosidad incluso hacia los enemigos y demostrando un amor que refleja el carácter de Dios. La promesa contenida en «Dad, y se os dará» es parte de esta invitación a confiar en Dios y a vivir con un espíritu abierto y desprendido. ¿Qué significa «Dad, y se os dará»? La generosidad como acto de fe. Dar implica confiar en que Dios es nuestra fuente de provisión y que Él suplirá nuestras necesidades, incluso cuando compartimos lo que tenemos. Un llamado al desprendimiento. Este mensaje nos anima a liberar el apego a lo material y a ver nuestras posesiones como herramientas para bendecir a otros. Una promesa de reciprocidad divina. Jesús asegura que aquellos que dan con generosidad serán bendecidos abundantemente, no necesariamente en términos materiales, sino espirituales, emocionales y relacionales. La imagen de la medida buena, apretada, remecida y rebosando. Jesús utiliza esta metáfora para ilustrar la abundancia de las bendiciones divinas. En los mercados de la época, los comerciantes medían los granos con recipientes que podían ser llenados, apretados y remecidos para garantizar que el comprador recibiera una cantidad completa. Jesús promete que Dios responde con esa misma generosidad desbordante hacia quienes dan de corazón.